Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. En el día de hoy vamos a continuar con el curso de Sistemas Dinámicos Lineales y hoy es el primer video que trata sobre la estabilidad de este tipo de sistemas. Mi nombre es Sergio Castaño y les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Primero vamos a ver entonces una breve introducción sobre la estabilidad de sistemas lineales. Entonces, los sistemas dinámicos son proyectados para realizar un determinado tipo de tareas o para procesar una determinada señal. Pero debemos entender que si un sistema dinámico no es estable, que es lo que vamos a aprender el día de hoy, este no podrá desempeñar su función cuando una determinada señal de entrada es aplicada en el sistema. Por lo tanto, en la práctica, un sistema dinámico debe operar siempre en una región de estabilidad. Esta definición de estabilidad que vamos a ver en este curso, pues se realiza con base en la representación matemática usada. Es decir, tenemos la estabilidad entrada-salida y tenemos la estabilidad interna. En el video del día de hoy vamos a hablar únicamente sobre la primera estabilidad, la estabilidad entrada-salida, y en los siguientes videos pues hablaremos un poco sobre la estabilidad interna del sistema y de otro tipo de estabilidades que podemos analizar. Ya habíamos visto que la respuesta en el tiempo de los estados de un sistema LTI o lineal e invariante en el tiempo podía dividirse en dos partes, que era dado por esto aquí, la respuesta en el tiempo de los estados. Esto lo vimos en el video de respuesta temporal. Y habíamos visto entonces que el estado pues viene separado por XZI, que se conoce como la entrada 0, que es la respuesta con las condiciones iniciales del sistema, y teníamos el otro que es el XZS, que se conoce como la respuesta al estado 0. Entonces, esta es respuesta a entrada 0 y esta es respuesta a estado 0. La respuesta al estado 0 pues es la respuesta de mi sistema cuando yo aplico alguna señal en la entrada del sistema dinámico. Entonces tenemos que para un sistema, de la forma como lo hemos venido trabajando siempre, x punto igual a x más bu y la salida igual a cx más du, pues la respuesta de los estados viene dado por esta expresión que ya lo habíamos visto en el video de respuesta en el estado, donde la entrada al estado pues viene dado por la exponencial e a la t, que multiplica los estados iniciales, y la respuesta al estado 0 pues viene dado por la integral de 0 a t de la exponencial a por t menos tau, que multiplica el vector b por la entrada de t. Entonces, la estabilidad desde el punto de vista, que es la que vamos a ver hoy, desde el punto de vista de entrada-salida, solamente va a considerar la respuesta al estado 0. Entonces, la estabilidad entrada-salida solo va a considerar aquí la respuesta al estado 0, o sea, XZDS. Lo que quiere decir es que los estados iniciales para este tipo de estabilidad pues van a ser condiciones iniciales nulas, iguales a 0. Entonces con esto pues simplemente mi salida pues quedaría representada por esta expresión. Si yo tengo condiciones iniciales nulas, pues mi salida pues viene dado por la matriz C, que multiplica los estados, que sería x de t, que únicamente será el estado 0, xzds, que viene dado por esta expresión, la integral de 0 a t por todo esto. Entonces esa sería la salida de mi sistema. Aquí entonces vamos a hablar un poco de lo que consiste la estabilidad entrada-salida. Si yo tengo una entrada u de t que es limitada, ojo, implica que yo debo tener una salida y de t también limitada. Esto se conoce en sus siglas en inglés como vivo estable, que quiere decir bounded input, bounded output, o sea, entrada limitada, salida limitada. Si un sistema dinámico lineal
cumple con esto, que yo al aplicarle una entrada limitada y obtengo una salida limitada, entonces yo puedo afirmar que este sistema es vivo estable. El análisis de estabilidad vivo puede ser analizado utilizando la respuesta al impulso. Entonces, si yo tengo mi salida y de t y le aplico aquí un impulso a mi sistema, entonces donde g de t pues es la respuesta al impulso del sistema, yo debo obtener una salida limitada. Vamos a ver entonces en qué consiste esto. Primero hablemos sobre este teorema. Un sistema CISO, o sea de una sola entrada y una sola salida, es vivo estable si y solamente si g de t, que es la respuesta al impulso, es absolutamente integrable en el intervalo de 0 a infinito. O sea que si yo tengo la respuesta al impulso, el valor absoluto de la respuesta en el impulso debe ser totalmente integrable en el intervalo de 0 a infinito. O sea que esa respuesta al impulso pues debe ser menor o igual a un valor cualquiera m, y obviamente pues debe ser menor que un número infinito. Entonces, para entender aquí este concepto que estamos hablando sobre el análisis de estabilidad vivo con la respuesta al impulso, pues aquí les preparé la siguiente figura. Entonces acá tenemos que debemos cumplir esta condición para que nuestro sistema pues sea vivo estable. Entonces supongamos que esta figura que vemos en pantalla es la representación de un sistema dinámico lineal cualquiera, y esta es la respuesta que tiene ese sistema ante una entrada del tipo impulso. Ante una entrada de impulso, entonces él responde de esta manera y vuelve a 0. Entonces lo que nos están diciendo es que basta con integrar toda esta función para apreciar si el sistema es evidentemente estable. Entonces, si vamos a integrar esta señal, pues vemos acá que esta línea azul corresponde al impulso g de t. Entonces, como vemos que debemos integrar el valor absoluto, entonces vamos a tomar el valor absoluto de esta señal y nos va a quedar representado aquí en líneas rojas, donde el valor absoluto pues sería las líneas trazadas rojas. Aquí la línea azul pues sería la misma señal, simplemente que está sobrepuesta el valor absoluto de la respuesta al impulso. Entonces la idea es que yo debo integrar el área bajo la curva de esta señal roja. Si yo consigo integrar esa señal de 0 a infinito, vemos que esta es un área totalmente limitada, o sea un área finita. Y esto nos dice de forma general que un sistema con una entrada de impulso siempre a medida que va pasando el tiempo debe tender a 0. Si el sistema cumple esto, podemos afirmar que nuestro sistema es estable. Por ejemplo, si el sistema no tiende a 0, sino que se va al infinito, o sea que va a tener un área que no es limitada, sino que es un área infinita, pues entonces mi sistema va a ser inestable. Vamos a ver un primer ejemplo. Consideremos el siguiente sistema lineal donde tenemos una matriz dinámica A con autovalores en la diagonal principal únicamente, y vamos a suponer pues que tenemos condiciones iniciales nulas. Aquí para verificar si este sistema es estable, pues nosotros podemos hacerlo ingresando aquí en la entrada de t una señal impulso, o podemos ingresarle otro tipo de señal que también sea limitada, por ejemplo un escalón. En este ejemplo pues voy a hacerlo con una entrada tipo escalón. Entonces lo que debemos hacer es verificar si este sistema es estable, si cumple la estabilidad entrada-salida, y ya vimos que para eso pues simplemente basta verificar la salida de mi sistema y de t para las condiciones iniciales nulas. Entonces con condiciones iniciales nulas nosotros sabemos que la salida y de t viene dado por c por la integral de 0 a t por todo esto. Entonces como ya lo dije, pues si le aplicamos una entrada limitada igual a 1, o sea una entrada del tipo escalón, nosotros vamos a poder verificar cómo se comporta la salida de nuestro sistema. Entonces simplemente reemplazamos y de t pues es igual a la matriz c
que ya la tenemos aquí, menos 0.1 por 4, que multiplica pues a la integral, esta integral, entonces sería de 0 a t, integral de 0 a t por e a la a t menos tau. Vemos que acá, como la matriz A es una matriz diagonal, ya habíamos visto en la clase de respuesta temporal que cuando es una matriz diagonal pues basta con colocar el autovalor en la exponencial, o sea sería exponente a la menos 2 t menos tau, que multiplica al primer valor del b, que en este caso sería el 1, entonces aquí está el 1 por u de t, en este caso pues mi u de t pues también es 1 de tau. Y lo mismo pues en la segunda integral, integral de 0 a t de e a la menos 5, aquí el menos 5 el autovalor, y que multiplica pues al b, que sería 3, aquí 3 por u de t, por u de tau. Entonces yo haciendo esta multiplicación pues yo puedo determinar cuál es la respuesta de mi sistema, la respuesta de salida. Entonces la respuesta de salida de mi sistema pues viene dado por esta expresión. Vemos que siempre tenemos exponenciales negativas. Aquí tengo una en el primer término, que es el primer término, pues aquí tengo una exponencial negativa, menos 2t. Quiere decir que con el tiempo esta exponencial negativa pues se va a volver 0. A medida que va pasando el tiempo pues se vuelve 0, y quiere decir que todo este término pues se va a volver 0. Y vemos aquí en el segundo término que también tengo una exponencial negativa e a la menos 5t, que también a medida que va pasando el tiempo se vuelve 0, y si se vuelve 0 pues todo este término se va a volver 0. Entonces vemos que aplicando una señal limitada pues mi salida también va a ser limitada, entonces a estos términos, al volverse 0 pues la salida, en este caso como es un escalón, pues ella va a quedar en un valor constante. Si yo le aplicara por ejemplo una señal del tipo impulso, podríamos verificar, ustedes pueden hacer el mismo ejemplo verificando para el tipo impulso. Entonces ahí ya sí la salida tendría que ir directamente para 0 a medida que pasa el tiempo. Y para verificar la entrada del tipo impulso pues simplemente aquí en la integral, por ejemplo aquí tenemos la integral de e a la menos 2 t menos tau, o lo tenemos aquí mejor en la fórmula, e a la a t menos tau, pues para el impulso es simplemente e a la a por t. Si quieren verificar la entrada tipo impulso, simplemente e a la a por t, y ya, y pueden verificar exactamente pues que van a llegar a una respuesta donde la salida va para 0. Entonces aquí vemos que aplicando una entrada limitada pues obtenemos también una salida limitada. Entonces podemos afirmar que nuestro sistema es vivo estable. Veamos un segundo ejemplo aquí, considerando este otro sistema, pues es exactamente el mismo que el ejemplo anterior. Aquí únicamente cambia que el autovalor pues va a ser ahora positivo, aquí era menos 5, aquí ya es positivo, y aquí que la entrada antes era 3, pues aquí ya la vamos a volver 0, y vamos a verificar nuevamente la salida para una entrada del tipo escalón. Entonces hacemos el mismo procedimiento que habíamos aplicado en el ejemplo pasado, y vamos a tener que la salida pues va a venir dado por esta expresión. Aquí también se puede apreciar que con una entrada limitada la salida también va a ser limitada, pues vemos que aquí hay una exponencial negativa que a medida que va pasando el tiempo ya se va a volver 0, y al volverse 0 pues toda esta expresión se va a cancelar. Por lo tanto también es un sistema estable, a pesar de tener aquí, ojo, a pesar de tener un autovalor positivo. Note que el estado x2 o el estado x2, aquí vemos que es un sistema de dos estados, x1 que es la línea de arriba y x2 que es la línea de abajo. Note que el estado x2 va para infinito. Aquí vemos que el estado x2 va para infinito por la exponencial positiva, solo que ese estado no aparece en la salida del sistema, pues aquí tenemos una entrada 0 que va cancelando,
y vemos que a pesar de que tenemos un autovalor positivo o un autovalor inestable, pues ese autovalor no nos va a aparecer en la salida de nuestro sistema. En este ejemplo se puede apreciar claramente cuál es la diferencia que existe entre el concepto de estabilidad entrada-salida que estamos viendo en este video, el vivo estable, y el concepto de estabilidad interna que veremos en el siguiente video. Una de las ventajas de representar nuestro sistema por variables de estado es que podemos tener todos los modos dinámicos del sistema, inclusive aquellos que no influencian en la salida. Los dos sistemas entonces que vemos en estos ejemplos, tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2, pues son estables desde el punto de vista entrada-salida. Ahora, utilizando la transformada de Laplace, si nosotros analizamos en el dominio de la frecuencia con la transformada de Laplace, pues nosotros también podemos realizar un test de estabilidad vivo fácilmente. Simplemente nosotros tenemos una función en Laplace que simplemente es la transformada de Laplace de nuestra función en el tiempo, y que ella puede ser representado por un sumatorio de estos polos reales, o inclusive pues puede ser representado por un sumatorio de polos complejos conjugados. Entonces, cuando tenemos un sistema en el dominio de Laplace, pues es fácil determinar si el sistema es estable o es inestable. Sabemos que al tener un sistema en el dominio de Laplace, pues nosotros lo podemos llevar al dominio del tiempo aplicando la transformada inversa, donde si tenemos polos reales, pues ellos se van a convertir en el dominio del tiempo como AI por E a la pi t. Entonces vemos que el polo aparece en el exponente. Entonces aquí vemos claramente que si tenemos polos reales, nosotros necesitamos tener polos en la parte negativa para que aquí el exponente sea negativo. Entonces esa es la primera condición. Cuando tenemos una transformada de Laplace, pues nuestros polos deben ser negativos. Aquí por ejemplo este polo del ejemplo es positivo, porque si despejo pi al otro lado del s, pues en realidad el polo sería positivo pi, entonces quedaría aquí e a la pi y sería un polo inestable, o sea que necesitamos que el polo pues sea negativo, o sea aquí tendría que ser s más pi para que aquí aparezca e a la menos pi. Y lo mismo cuando es un polo complejo conjugado, pues en el dominio del tiempo pues viene dado por esta expresión, y la forma para que esta expresión se vaya para cero es hacer que esta exponencial pues sea negativa también, al igual que esta exponencial tiene que ser negativa, pues en el caso de complejos conjugados debe pasar exactamente lo mismo. Entonces para cuando tengamos polos complejos conjugados, pues para que sea estable, pues la parte real, que es s más lambda i aquí al cuadrado, esta parte real pues debe ser también negativa. Entonces con esto llegamos a la conclusión que para que el sistema sea vivo estable va a suceder si y solamente si todos los polos de G de S tienen la parte real negativa. Entonces si admiramos toda la parte real de los polos, siempre deben ser negativas para que ellos sean vivo estables. Cuando tenemos un sistema MIMO, pues pasa exactamente lo mismo, podemos analizarlo de la misma manera. Un sistema MIMO con respuesta al impulso, si lo tenemos en el tiempo, g de t, pues sabemos que él se compone por varias funciones en el tiempo. Eso sería una matriz de funciones, g y j de t. Pues este sistema va a ser vivo estable solamente si cada elemento de esta función de transferencia grande, g de t, es absolutamente integrable en el intervalo de 0 a infinito, lo que hablábamos en las diapositivas pasadas, que se debe integrar con el tiempo, y que si por ejemplo aplicamos un impulso, pues recordemos que con el tiempo debe ir para 0 para decir que es estable. Recordábamos entonces que si tenemos un sistema MIMO, por ejemplo aquí de 2 entradas y 2 salidas, que si yo aplico una entrada limitada, como ya lo hemos venido hablando muchas veces, pues debo obtener salidas limitadas, es decir que si yo aquí aplico un impulso, pues aquí debe aparecer una respuesta y debe ir para 0, y aquí debe aparecer otra respuesta y debe ir para 0. Entonces aquí vemos que G11, que es uno de los elementos de G de t, y G21 pues serían vivo estables, porque
está generando respuestas que son absolutamente integrables en el intervalo de 0 a infinito. Si yo aplicara, por ejemplo, un impulso aquí en U2 y, por ejemplo, la salida Y2 se va para 0, un impulso, entonces se va para 0, entonces yo diría que G22 también es estable, pero digamos que Y1 con esta entrada al impulso pues se va para el infinito. Entonces diríamos que esta parte o G12 es inestable, sería esa función inestable, porque no es absolutamente integrable en el intervalo de 0 a infinito. Este mismo concepto pues lo podemos aplicar para cuando trabajemos en función de transferencia, en el dominio de S, es exactamente lo mismo, solo que en el dominio de Laplace pues es más fácil, simplemente miramos los polos de cada uno de estos bloques. Aquí yo los copié en Z, o sea en discreto, pero aplican para todos los casos, simplemente cambiar el símbolo de la función. Entonces simplemente cuando están en el dominio de Laplace, en el dominio continuo, es simplemente verificar que los polos de cada bloque pues tengan su parte real negativa. De esa manera entonces sería vivo estable. Para el caso de los sistemas discretos pues aplicamos el mismo concepto, solo que en el tiempo discreto. Entonces nosotros sabemos que nuestra salida en el tiempo discreto pues es la sumatoria desde 0 hasta acá de la respuesta al impulso G de K menos M por la entrada U de M. Entonces se dice que una entrada es limitada si, por ejemplo, U de K tal que el valor absoluto de U de K sea menor o igual a un valor U de M y que eso sea menor a infinito. Entonces aquí aplicamos básicamente el mismo concepto, donde se dice que un sistema discreto LTI, lineal e invariante en el tiempo, lo quiere decir, es vivo estable si toda secuencia de entrada limitada genera una secuencia de salida limitada. Entonces vemos que en el dominio discreto pues debemos cumplir lo mismo que en el dominio continuo y volvemos y repetimos. Si aplicamos una entrada que es limitada, obligatoriamente debemos tener una salida limitada para que nuestro sistema sea estable. Obviamente considerando condiciones iniciales nulas, porque estamos analizando estabilidad entrada-salida. Aplica entonces el mismo concepto. Por ejemplo, una respuesta impulso es vivo estable si solamente si la respuesta al impulso G de K es absolutamente sumable en el intervalo de 0 a infinito. En el dominio continuo si era integrable, y en el dominio discreto pues la integral pues cambia por una sumatoria. Entonces esta es la misma fórmula que habíamos visto, solo que como es discreto ahora cambia por una sumatoria, y aquí se utiliza el concepto también de la transformada Z, donde sabemos que en el dominio continuo pues utilizamos la transformada S, ahora simplemente en el dominio discreto pues utilizamos la transformada Z, que recordamos que la transformada Z simplemente pues transformábamos el G de K por la entrada, el G de K entonces sería la respuesta al impulso, y obtenemos algo parecido a lo que obteníamos con la transformada de Laplace, solo que en este caso ya es en el dominio discreto, en una transformada Z. Y aquí únicamente debemos verificar que todos los polos, aquí dice que esa secuencia es sumable si todos los polos de G de Z tienen un módulo menor que 1. Entonces es fácil también verificar cuando está en la transformada Z, es simplemente verificar que el valor absoluto de los polos o el módulo de los polos siempre debe ser menor que 1. Si es menor que 1, podemos afirmar que nuestro sistema es vivo estable, de lo contrario es un sistema inestable. Por último, pues en un sistema discreto pues se aplica exactamente el mismo concepto, solo que aquí aplicado pues al dominio discreto G de K, que es una matriz que contiene varias funciones en el dominio discreto G y J de K, pues va a ser vivo estable si solamente si cada uno de esos elementos que están dentro de esta matriz es absolutamente sumable. Entonces vemos que aquí se repite lo mismo, solo que en el caso discreto, en lugar de ser una integral, es una suma. Y para el caso que ellos estén en función de transferencia Z, pues se verifica que cada uno de los elementos de la matriz pues tengan los polos con un módulo menor que 1. Entonces con esto pues damos fin al primer video de estabilidad, que es estabilidad entrada-salida.
En el siguiente video veremos en qué consiste la estabilidad interna y veremos otros tipos de análisis de estabilidad. Espero les haya gustado el video, hayan entendido. No olviden compartir el video, que ayuda bastante a que el canal siga creciendo, a que el blog sea más conocido, y nos vemos en una próxima entrada de Control Automático Educación. Que estén muy bien, hasta luego.